Imagina por un momento que estás en la cubierta de un barco fenicio. El año es 814 antes de nuestra era. El sol del Mediterráneo cae sobre tu espalda mientras observas una bahía de aguas turquesas rodeada de colinas suaves. En ese lugar exacto, donde hoy se alza la moderna Túnez, una reina exiliada está a punto de fundar una ciudad que durante siglos será la pesadilla de Roma. Una ciudad tan poderosa que sus generales cruzarán montañas imposibles con elefantes de guerra. Una ciudad tan rica que controlará el comercio de todo el Mediterráneo occidental. Una ciudad tan temida que los romanos, incluso después de destruirla, sembrarán sal en sus ruinas para que nada vuelva a crecer jamás. Esta es la historia de Cartago, y esta noche vamos a recorrerla juntos. La leyenda cuenta que todo comenzó con una princesa llamada Elisa, aunque los griegos la conocerían después como Dido. Era hija del rey de Tiro, la gran metrópoli fenicia situada en la costa del actual Líbano. Tiro era entonces una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo, famosa por su púrpura imperial, ese tinte extraído de miles de caracoles marinos que teñía las túnicas de reyes y emperadores. Pero como ocurre tantas veces en la historia, la prosperidad atrajo la ambición, y la ambición engendró la traición. Cuando el padre de Elisa murió, el trono debía pasar a ella y a su esposo Acerbas, un sacerdote del templo de Melkart que además era el hombre más rico de Tiro. Pero el hermano de Elisa, Pigmalión, tenía otros planes. Consumido por la codicia, ordenó asesinar a Acerbas para apoderarse de sus tesoros. Lo que Pigmalión no sabía era que Elisa había heredado no solo la belleza de su madre, sino también la astucia de generaciones de comerciantes fenicios. Fingiendo aceptar la muerte de su esposo, Elisa preparó en secreto su huida. Una noche sin luna, varios barcos cargados con los tesoros escondidos de Acerbas zarparon del puerto de Tiro. A bordo iban nobles leales, sacerdotes del templo y 80 jóvenes doncellas que serían las madres de una nueva nación. Elisa había elegido el exilio antes que la sumisión, y el Mediterráneo, ese mar que los fenicios conocían como nadie, sería su camino hacia la libertad. La flota navegó primero hacia Chipre, donde recogieron a un sacerdote del templo de Astarte y a las 80 vírgenes sagradas. Después continuaron hacia el oeste, bordeando las costas que hoy pertenecen a Grecia, Sicilia e Italia. Buscaban un lugar donde empezar de nuevo, lejos del alcance de Pigmalión, pero lo suficientemente estratégico para prosperar con el comercio. Finalmente, los barcos llegaron a la costa norte de África. Los nativos libios que habitaban aquella región observaron con curiosidad a los extranjeros de piel clara que desembarcaban con cofres llenos de oro y plata. Su rey, llamado Jarbas en algunas fuentes y Giarbas en otras, accedió a negociar. Elisa pidió únicamente la tierra que pudiera cubrir una piel de buey. El rey libio, pensando que se trataba de una petición insignificante, aceptó divertido. Pero Elisa demostró por qué los fenicios eran los mejores negociantes del mundo antiguo. Ordenó cortar la piel de buey en tiras tan finas como cabellos humanos. Con esas tiras delimitó un perímetro que abarcaba toda una colina junto al mar. Los libios quedaron asombrados ante tal ingenio, y el lugar recibió el nombre de Birsa, que en fenicio significa precisamente piel de buey. Sobre esa colina se levantaría el corazón de Cartago. La palabra Cartago proviene del fenicio Kart Adast, que significa ciudad nueva. Era un nombre modesto para lo que estaba destinado a convertirse en uno de los imperios más formidables de la antigüedad. Pero en aquellos primeros años, nadie podía imaginar tal grandeza. Los colonos fenicios simplemente construyeron sus casas, levantaron templos a sus dioses y comenzaron a comerciar con los pueblos vecinos. La ubicación elegida por Elisa era estratégicamente perfecta. Cartago se alzaba en una península que controlaba el paso entre las dos cuencas del Mediterráneo. Desde allí, los barcos podían vigilar todo el tráfico marítimo entre el este y el oeste. Al norte tenían Sicilia, al sur las rutas hacia el interior de África, al este el camino de regreso a Fenicia y al oeste las tierras inexploradas de Iberia, ricas en plata y estaño. La leyenda de Elisa tiene un final trágico que los romanos se encargaron de inmortalizar siglos después. Según cuentan, el rey Jarbas quedó tan impresionado por la belleza e inteligencia de la reina fenicia que quiso casarse con ella. Elisa, que aún lloraba a su esposo asesinado, se negó.
pero Jarbas amenazó con destruir la joven colonia si no aceptaba su propuesta. Atrapada entre su lealtad al recuerdo de Acerbas y su deber hacia su pueblo, Elisa tomó una decisión extrema. Ordenó construir una gran pira funeraria con el pretexto de realizar un ritual para liberarse del fantasma de su difunto esposo antes de casarse con Jarbas. Cuando las llamas alcanzaron su máxima altura, la reina se arrojó al fuego ante los ojos horrorizados de sus súbditos. Prefirió la muerte antes que traicionar su amor o ver destruida su ciudad. Esta historia, hermosa y terrible a partes iguales, fue recogida por el poeta romano Virgilio en su obra La Eneida, aunque con algunas modificaciones. En la versión de Virgilio, Dido se enamora del héroe troyano Eneas cuando éste llega a Cartago tras huir de la destrucción de Troya. Cuando Eneas la abandona para cumplir su destino de fundar Roma, Dido se suicida maldiciendo a los romanos y profetizando que un vengador surgirá de sus cenizas. Ese vengador, según la interpretación romana, sería Aníbal Barca. Pero dejemos por ahora las leyendas y adentrémonos en la historia documentada. Lo que sabemos con certeza es que hacia el siglo VIII antes de nuestra era, Cartago ya era una ciudad establecida que comenzaba a expandir su influencia. Los fenicios de Tiro, la ciudad madre, seguían siendo los líderes del comercio mediterráneo, pero atravesaban tiempos difíciles. Los imperios asirio y babilónico presionaban desde el este, exigiendo tributos cada vez más pesados. Gradualmente, las colonias fenicias del Mediterráneo occidental comenzaron a mirar hacia Cartago en busca de liderazgo. La ciudad africana tenía lo que Tiro empezaba a perder: libertad, recursos y una posición estratégica inmejorable. Hacia el siglo VI antes de nuestra era, Cartago había dejado de ser una simple colonia para convertirse en la cabeza de un verdadero imperio comercial. El sistema de gobierno cartaginés era una mezcla fascinante de monarquía, aristocracia y democracia que impresionó incluso a los filósofos griegos. Aristóteles la consideraba una de las constituciones mejor equilibradas del mundo antiguo. En la cúspide del poder estaban dos magistrados llamados sufetes, elegidos anualmente entre las familias más poderosas. Su función era similar a la de los cónsules romanos, aunque con menos poder militar directo. Por debajo de los sufetes existía un senado de varios cientos de miembros, compuesto por los ciudadanos más ricos e influyentes. Este senado tomaba las decisiones importantes sobre política exterior, tratados comerciales y declaraciones de guerra. También existía una asamblea popular donde los ciudadanos comunes podían votar en ciertos asuntos, aunque su poder real era limitado. Pero el verdadero poder en Cartago residía en las grandes familias mercantiles. Clanes como los Magónidas, los Anónidas y más tarde los Bárcidas acumulaban fortunas inmensas gracias al comercio y utilizaban esa riqueza para financiar ejércitos y comprar influencia política. Era una oligarquía comercial donde el dinero mandaba más que la sangre noble. La religión cartaginesa era heredera directa de la fenicia, con sus mismos dioses, aunque a veces con nombres ligeramente diferentes. El dios principal era Baal Jamón, señor del cielo y la fertilidad, representado como un anciano barbudo sentado en un trono flanqueado por esfinges. Su compañera era Tanit, diosa de la luna y protectora de Cartago, cuyo símbolo aparece en miles de estelas votivas encontradas en las ruinas de la ciudad. Aquí debemos abordar uno de los aspectos más controvertidos de la civilización cartaginesa: el supuesto sacrificio de niños. Los autores griegos y romanos afirmaron repetidamente que los cartagineses sacrificaban a sus propios hijos en honor a Baal Jamón, especialmente en tiempos de crisis. Describían ceremonias donde los bebés eran colocados en los brazos de una estatua de bronce calentada al rojo vivo, mientras tambores y flautas ahogaban sus gritos. Durante mucho tiempo, los historiadores modernos consideraron estas descripciones como propaganda enemiga, exageraciones diseñadas para demonizar a los cartagineses. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han complicado esta interpretación. En Cartago y otras ciudades púnicas se han encontrado recintos sagrados llamados Tofet, llenos de urnas con restos incinerados de niños pequeños y animales jóvenes. Algunos investigadores sostienen que estos Tofet eran simplemente cementerios para niños muertos de forma natural y que los animales representaban sacrificios sustitutorios. Otros argumentan que las pruebas arqueológicas, combinadas con los testimonios escritos, sugieren que el sacrificio infantil sí ocurría, aunque probablemente de forma más limitada y ritualizada de lo que los romanos describían. La verdad
como tantas veces en historia antigua, permanece envuelta en sombras. Lo que no admite discusión es el extraordinario talento de los cartagineses para el comercio y la navegación. Heredaron de sus ancestros fenicios el dominio del mar y lo llevaron a nuevas alturas. Sus barcos mercantes transportaban mercancías desde Britania hasta el Golfo Pérsico. Sus galeras de guerra patrullaban el Mediterráneo occidental con una eficacia que ninguna otra potencia podía igualar. El comercio cartaginés se basaba en una red de factorías y colonias distribuidas por todas las costas del Mediterráneo occidental. En el norte de África, controlaban una franja costera que se extendía desde la actual Libia hasta Marruecos. En las islas dominaban Cerdeña, las Baleares y la mitad occidental de Sicilia. En la península ibérica, poseían ciudades tan importantes como Gadir, la actual Cádiz, y más tarde Kart Hadash, nuestra Cartagena. Cada una de estas posesiones cumplía una función específica en el engranaje comercial cartaginés. Cerdeña proporcionaba cereales y metales. Las Baleares ofrecían los mejores honderos del Mediterráneo, guerreros temibles que servirían en todos los ejércitos cartagineses. Sicilia era la puerta hacia los mercados griegos, y la península ibérica, esa tierra que los fenicios llamaban la tierra de los conejos, era la joya de la corona. Sus minas de plata financiaron la grandeza de Cartago durante siglos. Los cartagineses no solo comerciaban dentro del Mediterráneo. Existen testimonios de expediciones mucho más lejanas que desafían nuestra imaginación. Hacia el año 500 antes de nuestra era, un navegante llamado Janón recibió el encargo de explorar la costa atlántica de África. Partió con 60 barcos de 50 remos cada uno y 30.000 colonos, hombres y mujeres, destinados a fundar nuevas ciudades. El relato de su viaje, conocido como el Periplo de Janón, describe cómo fundaron varias colonias a lo largo de la costa marroquí antes de continuar hacia el sur. Navegaron durante semanas bordeando costas desérticas hasta llegar a tierras donde veían gorilas, hipopótamos y cocodrilos. Algunos investigadores creen que Janón pudo haber llegado hasta el Golfo de Guinea o incluso más al sur, a las costas de Camerún o Gabón. Otro navegante cartaginés llamado Himilcón exploró en dirección opuesta. Su misión era buscar las legendarias Islas del Estaño, de donde procedía ese metal imprescindible para fabricar bronce. Himilcón navegó hacia el norte, más allá de las columnas de Hércules, adentrándose en el temido Océano Atlántico. Según los fragmentos de su relato que han sobrevivido, encontró mares cubiertos de niebla perpetua, aguas tan espesas de algas que los barcos apenas podían avanzar, y monstruos marinos que emergían de las profundidades. Detrás de estas descripciones terroríficas, muchos historiadores ven una estrategia deliberada. Los cartagineses tenían un enorme interés en mantener en secreto sus rutas comerciales atlánticas. Si los griegos o los romanos creían que el océano estaba lleno de monstruos y peligros sobrenaturales, no intentarían competir por el comercio del estaño británico o el oro africano. Era desinformación comercial del mundo antiguo, pero el dominio cartaginés del Mediterráneo occidental no podía durar eternamente sin enfrentarse a otras potencias en ascenso. Desde el siglo VIII antes de nuestra era, los griegos habían comenzado su propia expansión colonial. Fundaron ciudades en el sur de Italia, en Sicilia y en la costa mediterránea de lo que hoy es Francia y España. Marsella, Nápoles, Siracusa, todas estas ciudades nacieron como colonias griegas. El choque entre cartagineses y griegos era inevitable. Ambos pueblos querían controlar las mismas rutas comerciales, los mismos puertos estratégicos, los mismos mercados. Sicilia, esa isla grande y fértil situada exactamente en el centro del Mediterráneo, se convirtió en el principal campo de batalla. Durante más de 3 siglos, cartagineses y griegos lucharon por el control de Sicilia. Las guerras fueron intermitentes, con largos periodos de paz comercial interrumpidos por estallidos de violencia. Los griegos controlaban la mitad oriental de la isla, con Siracusa como su ciudad más poderosa. Los cartagineses dominaban el oeste, con fortalezas como Panormo, la actual Palermo, y Lilibeo. Una de las batallas más famosas de este largo conflicto tuvo lugar en Himera, en el año 480 antes de nuestra era. Según la tradición, ocurrió exactamente el mismo día que los griegos derrotaban a los persas en Salamina, al otro extremo del Mediterráneo. Un ejército cartaginés comandado por Amílcar, miembro de la poderosa familia magónida,
desembarcó en Sicilia con la intención de conquistar toda la isla. Los griegos de Sicilia, liderados por Gelón de Siracusa y Terón de Agrigento, reunieron sus fuerzas para enfrentarlo. La batalla de Himera fue una victoria aplastante para los griegos. El ejército cartaginés fue destruido y el propio Amílcar murió, aunque las fuentes discrepan sobre si cayó en combate o se arrojó a las llamas de un sacrificio cuando vio la batalla perdida. La derrota de Himera marcó un punto de inflexión. Durante 70 años, Cartago se retiró de la política siciliana para concentrarse en consolidar su imperio comercial. Pero hacia el año 410 antes de nuestra era, una nueva generación de líderes cartagineses decidió que había llegado el momento de la revancha. El comandante elegido para esta nueva campaña fue Aníbal Magón, nieto del Amílcar caído en Himera. Su objetivo declarado era vengar la muerte de su abuelo y lavar la humillación sufrida por Cartago. Desembarcó en Sicilia con un ejército formidable y puso sitio a la ciudad de Selinunte, aliada de Siracusa. La caída de Selinunte fue terrible. Después de 9 días de asedio, los cartagineses entraron en la ciudad y la saquearon sin piedad. Miles de habitantes fueron masacrados. Miles más fueron vendidos como esclavos, y los templos fueron despojados de sus tesoros. Pero Aníbal Magón no estaba satisfecho. Su verdadero objetivo era Himera, el lugar donde su abuelo había encontrado la muerte. Cuando llegó a Himera, Aníbal Magón ordenó que la ciudad fuera arrasada completamente. Ninguna piedra debía quedar sobre otra, y en el lugar exacto donde su abuelo había muerto, sacrificó a 3.000 prisioneros griegos como ofrenda a su memoria. Fue un acto de venganza ritual que horrorizó al mundo griego y que sería recordado durante generaciones. Las guerras sicilianas continuaron durante décadas más, con victorias y derrotas para ambos bandos. Los cartagineses nunca lograron conquistar toda la isla, pero los griegos tampoco pudieron expulsarlos completamente. Sicilia quedó dividida en 2 esferas de influencia, con el río Alico como frontera aproximada. Sin embargo, mientras cartagineses y griegos se desangraban mutuamente en Sicilia, una nueva potencia estaba emergiendo en Italia: Roma, esa pequeña ciudad del Lacio que durante siglos había sido apenas una nota al pie en la historia mediterránea. Estaba a punto de cambiar el equilibrio de poder para siempre. Los romanos habían comenzado como una modesta comunidad de agricultores y pastores asentada junto al río Tíber. Durante los primeros siglos de su historia, lucharon principalmente contra sus vecinos inmediatos: los etruscos al norte, los samnitas al sur, las tribus latinas a su alrededor. Paso a paso, batalla tras batalla, fueron extendiendo su control sobre la península itálica. Hacia el año 270 antes de nuestra era, Roma dominaba toda Italia desde el Valle del Po hasta el Estrecho de Mesina. Y en el año 264, por primera vez en su historia, los ejércitos romanos cruzaron el mar para intervenir en Sicilia. Lo que comenzó como una pequeña operación militar para ayudar a unos mercenarios en apuros, se convertiría en el conflicto más largo y costoso que Roma había enfrentado hasta entonces: la Primera Guerra Púnica. La palabra púnico viene del latín punicus, que era como los romanos llamaban a los cartagineses. A su vez, punicus derivaba del griego phoenix, fenicio. Para los romanos, los cartagineses siempre fueron los fenicios, los herederos de aquella antigua civilización del Líbano que había enseñado el alfabeto al mundo. La Primera Guerra Púnica estalló por el control de Mesina, la ciudad que guarda el estrecho entre Sicilia e Italia. Un grupo de mercenarios italianos llamados mamertinos había tomado la ciudad años antes y ahora se veían amenazados tanto por Siracusa como por Cartago. Desesperados, pidieron ayuda a Roma. El Senado romano debatió largamente si debían intervenir. Ayudar a unos mercenarios que habían masacrado a los habitantes legítimos de Mesina no era precisamente honorable, pero la oportunidad de poner un pie en Sicilia, de desafiar el dominio cartaginés del Mediterráneo, era demasiado tentadora. Roma decidió cruzar el estrecho. Lo que siguió fueron 23 años de guerra brutal, la más larga que Roma había librado hasta entonces. Al principio, las legiones romanas demostraron su superioridad en tierra. Batalla tras batalla, derrotaron a los ejércitos cartagineses en Sicilia, pero Cartago dominaba el mar, y sin control naval, Roma no podía ganar la guerra definitivamente. Los romanos, que
que hasta entonces habían sido una potencia exclusivamente terrestre, tomaron una decisión audaz. Construirían una flota desde cero. Según la leyenda, capturaron un barco cartaginés varado y lo usaron como modelo para construir 100 réplicas en apenas 60 días. Los remeros practicaban en tierra, sentados en bancos de madera que imitaban la disposición de una galera, mientras los barcos se terminaban de construir. Pero copiar un barco no significaba saber usarlo. Los romanos carecían de la experiencia naval que los cartagineses habían acumulado durante siglos. Para compensar esta desventaja, inventaron un dispositivo revolucionario. El corbus, o cuervo, era una pasarela abatible con un gancho de hierro en la punta que se dejaba caer sobre el barco enemigo, enganchándolo y permitiendo que los legionarios abordaran. El corbus convertía las batallas navales en combates de infantería, exactamente el tipo de lucha donde los romanos eran superiores. En el año 260 antes de nuestra era, la flota romana se enfrentó a la cartaginesa en Milas, cerca de la costa norte de Sicilia. Para asombro de todos, los romanos obtuvieron una victoria aplastante, capturando o hundiendo 50 barcos enemigos. El comandante romano, Cayo Duilio, recibió honores sin precedentes. Se erigió en el foro una columna decorada con los espolones de bronce de los barcos capturados, la columna rostral. Por primera vez, Roma había demostrado que podía desafiar a Cartago también en el mar. La guerra continuó con altibajos para ambos bandos. Los romanos invadieron el norte de África, llegando a amenazar la propia Cartago, pero su ejército fue destruido por un general cartaginés llamado Jantipo, un mercenario espartano contratado para reorganizar las defensas. Los cartagineses recuperaron posiciones en Sicilia, pero no pudieron expulsar completamente a los romanos. El conflicto se convirtió en una guerra de desgaste, donde ambas potencias agotaban sus recursos. Roma perdió flota tras flota, no solo en batallas, sino también en tormentas. Se calcula que más de 100.000 romanos murieron ahogados durante la Primera Guerra Púnica, víctimas de naufragios causados por su inexperiencia naval. Cartago, por su parte, sufría las limitaciones de su sistema político. Los generales cartagineses dependían del Senado para obtener fondos y refuerzos, y el Senado estaba dominado por facciones comerciales que no siempre priorizaban la guerra. Amílcar Barca, el comandante cartaginés más capaz de esta guerra, tuvo que librar sus campañas en Sicilia con recursos mínimos, recurriendo a la guerra de guerrillas y a incursiones costeras contra Italia. Finalmente, en el año 241 antes de nuestra era, Roma hizo un último esfuerzo supremo. Los ciudadanos más ricos financiaron de su propio bolsillo la construcción de una nueva flota. Esta armada se enfrentó a la cartaginesa en las islas Egadas, cerca de la punta occidental de Sicilia, y obtuvo una victoria decisiva. Cartago, exhausta después de 23 años de guerra, pidió la paz. Las condiciones fueron duras. Debía abandonar Sicilia completamente, pagar una enorme indemnización de guerra y comprometerse a no atacar a los aliados de Roma. Era la primera vez que Cartago perdía una guerra importante, y la humillación fue profunda. Pero las consecuencias de la Primera Guerra Púnica fueron más allá de la pérdida de Sicilia. Cartago tuvo que enfrentar una crisis interna que casi destruyó el Estado. Los mercenarios que habían luchado en Sicilia, principalmente libios, íberos, galos y griegos, exigieron el pago de sus salarios atrasados. Cuando Cartago, arruinada por la guerra, no pudo pagarles, se rebelaron. Lo que siguió fue la llamada Guerra de los Mercenarios o Guerra Inexpiable, uno de los conflictos más brutales de la antigüedad. Los mercenarios sitiaron Cartago, devastaron el territorio circundante y cometieron atrocidades que horrorizaron incluso a los observadores más curtidos. Cartago respondió con igual ferocidad, crucificando a los rebeldes capturados y usando elefantes para pisotear a los prisioneros. El hombre que salvó a Cartago de esta crisis fue Amílcar Barca, el mismo general que había defendido Sicilia con recursos mínimos. Con astucia y brutalidad, fue dividiendo a los mercenarios y destruyéndolos por separado. Después de 3 años de guerra, la rebelión fue aplastada. Pero Amílcar había aprendido una lección que transmitiría a sus hijos. Cartago no podía depender de mercenarios. Necesitaba un ejército leal, recursos propios y un territorio que no pudiera ser arrebatado fácilmente. Ese territorio sería la península ibérica.
En el año 237 antes de nuestra era, Amílcar cruzó el estrecho de Gibraltar con un pequeño ejército y comenzó la conquista sistemática del sur de Hispania. Llevaba consigo a su hijo mayor, un niño de 9 años llamado Aníbal, que había jurado ante los dioses odiar a Roma para siempre. La conquista de Hispania fue la empresa personal de la familia Barca. Amílcar pasó 9 años sometiendo a las tribus íberas, fundando ciudades y explotando las riquezas mineras de la región. Cuando murió en batalla contra una tribu rebelde, su yerno Asdrúbal continuó la obra. Asdrúbal fundó Cart-Hadasht, la ciudad nueva, que hoy conocemos como Cartagena, y la convirtió en la capital del dominio bársida en Hispania. Roma observaba con preocupación esta expansión cartaginesa. Después de la Primera Guerra Púnica, los romanos habían aprovechado la debilidad de Cartago para apoderarse de Cerdeña y Córcega, violando el Tratado de Paz. Ahora temían que los Barca estuvieran construyendo una base de poder para vengarse. En el año 226 antes de nuestra era, Roma y Cartago firmaron un nuevo tratado que establecía el río Ebro como límite de la expansión cartaginesa en Hispania. 2 años después, Asdrúbal fue asesinado por un esclavo celta que vengaba a su antiguo señor. El ejército cartaginés en Hispania eligió unánimemente a su nuevo comandante, Aníbal Barca, que entonces tenía 26 años. Era el momento que Aníbal había esperado toda su vida. Ahora tenía los recursos, el ejército y la oportunidad de cumplir el juramento que había hecho de niño ante su padre. Aníbal pasó los primeros 2 años de su mando consolidando el control cartaginés sobre el sur y centro de Hispania. Sometió a las tribus más rebeldes, aseguró las rutas de suministro y entrenó a su ejército hasta convertirlo en la máquina de guerra más formidable del Mediterráneo. Luego fijó su atención en Sagunto. Sagunto era una ciudad ibérica situada al sur del río Ebro, es decir, dentro de la zona de influencia cartaginesa según el tratado. Pero Sagunto había establecido una alianza con Roma, convirtiéndose en un enclave romano en territorio cartaginés. Era una provocación deliberada, una piedra en el zapato de Aníbal. En la primavera del año 219 antes de nuestra era, Aníbal puso sitio a Sagunto. La ciudad resistió heroicamente durante 8 meses, esperando una ayuda romana que nunca llegó. Cuando finalmente cayó, los habitantes supervivientes fueron vendidos como esclavos y la ciudad fue saqueada. Roma envió embajadores a Cartago exigiendo que entregaran a Aníbal para ser juzgado. El Senado cartaginés rechazó la demanda. Era la guerra, pero Aníbal no iba a esperar a que Roma enviara sus legiones a Hispania. Tenía un plan mucho más audaz, un plan que nadie en el mundo antiguo hubiera creído posible. Iba a llevar la guerra a Italia, al corazón mismo del poder romano, y para llegar allí, cruzaría los Alpes. La marcha de Aníbal desde Hispania hasta Italia es una de las hazañas militares más extraordinarias de la historia. Partió de Cart-Hadasht en la primavera del año 218 antes de nuestra era con un ejército de aproximadamente 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Eran tropas de orígenes diversos: íberos, libios, númidas, baleares, galos. Lo que los unía era su lealtad a Aníbal y su sed de botín romano. El primer obstáculo fue el río Ebro, la frontera establecida por el tratado con Roma. Cruzarlo significaba declarar abiertamente la guerra. Aníbal no vaciló. Sus ingenieros construyeron puentes de barcas y el ejército pasó a la otra orilla. Ya no había vuelta atrás. Después vinieron los Pirineos. Las tribus del norte de Hispania, que no habían sido completamente sometidas, resistieron el paso del ejército cartaginés. Aníbal tuvo que combatir su camino a través de desfiladeros y valles, dejando guarniciones para proteger sus líneas de comunicación. Para cuando llegó al sur de la Galia, su ejército se había reducido a unos 50.000 infantes y 9.000 jinetes. Los elefantes seguían siendo 37. La travesía de la Galia presentó sus propios desafíos. Algunas tribus galas recibieron a los cartagineses como aliados contra Roma, su enemigo común. Otras intentaron bloquear su paso. El cruce del río Ródano fue particularmente difícil. El río era ancho y caudaloso, y en la orilla opuesta esperaba un ejército galo hostil. Aníbal resolvió el problema con una maniobra brillante. Envió parte de su caballería río arriba para cruzar por un vado oculto y atacar a los galos por la retaguardia mientras el grueso del ejército cruzaba en balsas.
El plan funcionó a la perfección. Los galos, sorprendidos por el ataque desde su espalda, huyeron en desbandada. Fue durante el cruce del Ródano cuando llegaron noticias alarmantes. Un ejército romano al mando del cónsul Publio Cornelio Escipión había desembarcado en Marsella y marchaba hacia el norte para interceptar a los cartagineses. Aníbal tomó una decisión crucial. En lugar de enfrentarse a Escipión en la Galia, donde Roma podría enviar refuerzos fácilmente, aceleraría su marcha hacia Italia. Los romanos esperaban defenderle el paso en los Pirineos o el Ródano. No esperaban que cruzara los Alpes. Escipión, al descubrir que Aníbal había eludido su ejército, tomó su propia decisión audaz. Envió a su hermano con la mayor parte de las tropas a Hispania para atacar las bases cartaginesas, mientras él regresaba a Italia por mar con una pequeña fuerza para organizar la defensa. Los dos comandantes se encontrarían pronto, pero en circunstancias muy diferentes a las que Escipión había planeado. La travesía de los Alpes comenzó a finales de octubre, cuando ya el otoño avanzaba y la nieve comenzaba a cubrir las cumbres. Ningún ejército de semejante tamaño había intentado jamás cruzar esas montañas. Las tribus galas de las estribaciones advirtieron a Aníbal de los peligros: precipicios sin fondo, avalanchas mortales, frío que congelaba a hombres y bestias. Aníbal escuchó sus advertencias y siguió adelante. El paso exacto que utilizó Aníbal sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos proponen el Col de la Traverset, otros el Mont Cenis, otros el pequeño San Bernardo. Lo que todos coinciden es que la travesía fue una pesadilla. Los senderos eran tan estrechos que los hombres tenían que avanzar en fila india. Los mulos cargados de provisiones resbalaban en el hielo y caían al vacío. Los elefantes, esas criaturas de clima cálido, sufrían terriblemente con el frío. Las tribus alpinas atacaban constantemente, lanzando rocas desde las alturas y tendiendo emboscadas en los desfiladeros. Una noche, Aníbal tuvo que acampar en una cornisa rocosa tan estrecha que los soldados dormían de pie, sostenidos unos contra otros para no caer al precipicio. Muchos hombres y animales murieron de frío, de hambre, de accidentes y de ataques enemigos. Pero Aníbal nunca flaqueó. Caminaba entre sus tropas, compartiendo sus privaciones, animándolos con la promesa de las riquezas de Italia. Cuando el camino estaba bloqueado por rocas o hielo, él mismo supervisaba el trabajo de los ingenieros para abrirlo. Cuenta la leyenda que en un punto donde un desprendimiento había cerrado completamente el paso, Aníbal ordenó quemar grandes hogueras contra la roca y luego verter vinagre caliente sobre ella. El choque térmico agrietó la piedra, permitiendo que los trabajadores la rompieran con picos y mazas. Después de 15 días de marcha por las montañas, el ejército cartaginés descendió finalmente a las llanuras del norte de Italia. De los 50.000 soldados que habían iniciado el cruce de los Alpes, solo quedaban 26.000. De los 37 elefantes, habían sobrevivido todos excepto uno. Pero estaban en Italia. Lo imposible se había logrado. Los romanos, que esperaban tener meses para preparar su defensa mientras Aníbal luchaba contra las tribus galas de la otra vertiente de los Alpes, se encontraron de repente con un ejército enemigo a las puertas de su territorio. El cónsul Escipión, que había regresado de Marsella por mar, reunió apresuradamente las tropas disponibles y marchó al encuentro de los cartagineses. El primer choque tuvo lugar junto al río Tesino, en noviembre del año 218. Fue apenas una escaramuza de caballería, pero tuvo resultados significativos. La caballería númida de Aníbal derrotó a los jinetes romanos y el propio Escipión resultó gravemente herido. Fue salvado, según la tradición, por su hijo de 17 años, el futuro Escipión el africano, que cargó contra los númidas para rescatar a su padre. Escipión se retiró al sur del río Po para esperar refuerzos. Su colega, el cónsul Tiberio Sempronio Longo, marchaba a toda velocidad desde Sicilia con un segundo ejército romano. Los dos cónsules unieron sus fuerzas junto al río Trevia, decididos a detener a Aníbal antes de que pudiera avanzar más hacia el sur. La batalla del Trevia, en diciembre del 218, fue la primera gran victoria de Aníbal en suelo italiano. Utilizando una táctica que repetiría en batallas futuras, atrajo al ejército romano a una trampa cuidadosamente preparada. Envió a su caballería númida para hostigar el campamento romano al amanecer,
provocando que los legionarios salieran a perseguirlos sin desayunar y con armaduras incompletas. Cuando los romanos cruzaron el río helado, la infantería cartaginesa les hizo frente mientras la caballería les rodeaba por los flancos. Y entonces, de unos matorrales donde habían permanecido ocultos toda la noche, emergieron 2000 soldados al mando del hermano de Aníbal, Magón. Atacaron a los romanos por la espalda, completando el cerco. La legión central romana, compuesta por los veteranos más experimentados, logró abrirse paso a través de las líneas cartaginesas y escapar, pero las alas fueron destruidas. De los 40.000 romanos que entraron en batalla, apenas 10.000 sobrevivieron. El resto murió en el campo o se ahogó intentando cruzar el río helado. Fue la primera de las grandes catástrofes que Aníbal infligiría a Roma. El invierno detuvo temporalmente las operaciones, pero en la primavera del año siguiente, Aníbal reanudó su marcha hacia el sur. Ahora tenía un nuevo ejército, las tribus galas del norte de Italia, que odiaban a Roma y veían en Aníbal a un libertador. Acudían en masa a unirse a sus filas. La estrategia de Aníbal no era simplemente derrotar a Roma en batalla, sino destruir la confederación de aliados itálicos sobre la que se asentaba el poder romano. El camino más directo hacia Roma era la Vía Flaminia, que atravesaba los Apeninos por pasos relativamente cómodos, pero precisamente por eso, los romanos habían concentrado allí sus ejércitos. El cónsul Cayo Flaminio, un político popular conocido por su hostilidad hacia la aristocracia, esperaba con 4 legiones en Arretium, bloqueando la ruta. Aníbal eligió un camino que nadie esperaba. En lugar de seguir la Vía Flaminia, atravesó los pantanos del Valle del Arno a principios de primavera, cuando las lluvias invernales los habían convertido en un infierno de barro y agua. Durante 4 días y 4 noches, el ejército cartaginés avanzó sin detenerse, durmiendo sobre los cadáveres de las mulas que morían de agotamiento porque no había terreno seco donde acostarse. El propio Aníbal sufrió una infección ocular que le costó la vista de un ojo. Pero cuando emergió de los pantanos al sur de la posición de Flaminio, los romanos se encontraron con que el enemigo estaba ahora entre ellos y Roma. Flaminio, furioso y humillado, salió en persecución de Aníbal sin esperar a unir fuerzas con el otro cónsul. Aníbal lo estaba esperando junto al lago Trasimeno. El terreno era perfecto para una emboscada. El camino discurría entre el lago y las colinas, sin espacio para desplegarse. Los cartagineses se ocultaron en los bosques que cubrían las laderas, mientras Aníbal acampaba visiblemente al final del valle como cebo. Al amanecer del 21 de junio del año 217, el ejército romano entró en la trampa. Una densa niebla cubría el valle, impidiendo a los legionarios ver más allá de unos pocos pasos. Cuando la columna romana se hubo extendido completamente entre las colinas y el lago, Aníbal dio la señal. Los cartagineses descendieron de las colinas como una luz. Los romanos, sorprendidos, incapaces de ver lo que ocurría más allá de su posición inmediata, no pudieron formar líneas de batalla. La lucha se convirtió en una carnicería. Los soldados luchaban en pequeños grupos aislados, sin saber qué ocurría a su alrededor, rodeados por enemigos que parecían surgir de la niebla misma. Flaminio murió en la batalla, lanceado por un jinete galo que lo reconoció. 15.000 legionarios cayeron con él, mientras que otros 15.000 fueron capturados. Algunos intentaron huir nadando en el lago, pero el peso de sus armaduras los arrastró al fondo. Otros se rindieron después de horas de lucha sin esperanza. Las pérdidas cartaginesas fueron mínimas, apenas 2.500 hombres. Cuando la noticia llegó a Roma, el pretor Marco Pomponio se presentó ante el pueblo reunido en el foro y pronunció unas palabras que se harían famosas. «Hemos sido vencidos en una gran batalla». El pánico se apoderó de la ciudad. Se esperaba que Aníbal apareciera ante las murallas en cualquier momento, pero Aníbal no marchó sobre Roma. Sabía que la ciudad era demasiado fuerte para ser tomada por asalto sin máquinas de asedio, que él no tenía. En su lugar, marchó hacia el sur, devastando los campos de Italia Central y tratando de convencer a los aliados latinos de que abandonaran a Roma. Ninguno lo hizo. La lealtad del sistema de alianzas romano, que muchos habían creído frágil, demostró ser sorprendentemente sólida. Roma respondió a la crisis nombrando a un dictador, una magistratura extraordinaria que solo se utilizaba en los momentos más graves. El elegido fue Quinto Fabio Máximo,
un senador anciano conocido por su prudencia. Fabio adoptó una estrategia que sus contemporáneos consideraron cobarde, pero que la historia ha reconocido como brillante: evitar la batalla campal a toda costa. Fabio siguió a Aníbal por Italia como una sombra, acampando siempre en posiciones elevadas donde la caballería cartaginesa no podía atacarlo, hostigando a los forrajeadores enemigos, cortando las líneas de suministro, negando a Aníbal la batalla decisiva que necesitaba. Esta estrategia, conocida después como táctica fabiana, exasperaba tanto a los romanos como a los cartagineses. Los romanos querían venganza por Trevia y Trasimeno. Los senadores cuyos campos estaban siendo devastados por Aníbal exigían acción. El pueblo, acostumbrado a las victorias de las legiones, veía la cautela de Fabio como cobardía. Le pusieron un apodo burlón: el contemporizador. Solo mucho después, cuando los desastres se acumularan, reconocerían su sabiduría. Fabio tuvo que renunciar a la dictadura cuando su mandato de 6 meses expiró. Para el año siguiente, 216 antes de nuestra era, Roma eligió como cónsules a 2 hombres de temperamento muy diferente: Lucio Emilio Paulo, cauteloso y experimentado, y Cayo Terencio Varrón, popular y agresivo. Reunieron el ejército más grande que Roma había puesto en campaña jamás: 8 legiones con sus correspondientes aliados, un total de 80.000 soldados. Aníbal, mientras tanto, había pasado el invierno en Gerunio y la primavera en los campos de Apulia, donde capturó los almacenes romanos de Canas. Allí decidió esperar a los romanos. Sus fuerzas sumaban unos 50.000 hombres, incluyendo la caballería númida y celta. Estaba en inferioridad numérica de casi 2-1, pero confiaba en sus hombres y en su genio táctico. El 2 de agosto del año 216 antes de nuestra era, los 2 ejércitos se enfrentaron en los campos cercanos a Canas, junto al río Aufido. Según el sistema romano, los 2 cónsules alternaban el mando día a día. Aquel día estaba al mando Varrón, el más agresivo de los 2. Desplegó su enorme ejército en una formación tradicional romana: la infantería en el centro, la caballería en las alas, todo dispuesto para un empuje frontal aplastante que barriera a los cartagineses por pura fuerza numérica. Aníbal hizo algo completamente diferente. Colocó a sus tropas galas e íberas, los soldados menos confiables, en el centro de su línea, formando una curva convexa hacia los romanos. En los flancos situó a su mejor infantería, los veteranos libios armados a la romana con equipamiento capturado en batallas anteriores, y en las alas, su magnífica caballería, los númidas en un lado, los galos y los españoles en el otro. La batalla comenzó con el choque de caballerías. En el ala izquierda cartaginesa, los jinetes galos y españoles, comandados por Asdrúbal, un oficial cartaginés, no el hermano de Aníbal, aplastaron a la caballería romana que les enfrentaba y los persiguieron fuera del campo. Mientras tanto, en el ala derecha, los númidas mantenían entretenida a la caballería aliada de Roma sin buscar una decisión. En el centro, las legiones avanzaron según lo planeado, haciendo retroceder al centro cartaginés de galos e íberos. Pero ese retroceso era deliberado. Paso a paso, los celtas e íberos cedían terreno, pero mantenían la cohesión. La línea convexa de Aníbal se fue transformando en cóncava, formando un saco donde los romanos se apretujaban cada vez más. Y entonces llegó el momento que Aníbal había planeado. La caballería de Asdrúbal, después de destruir a los jinetes romanos, no se detuvo a perseguir a los fugitivos. En lugar de eso, rodeó por detrás de las líneas romanas y cargó contra la retaguardia de la caballería aliada que combatía con los númidas. Atrapados entre 2 fuegos, los jinetes aliados fueron aniquilados. Ahora toda la caballería cartaginesa estaba libre para caer sobre la retaguardia de la infantería romana. Al mismo tiempo, los veteranos libios de los flancos giraron hacia adentro, atacando a los legionarios por los costados. Los romanos, apretujados en una masa cada vez más compacta, apenas podían levantar los brazos para usar sus espadas. Lo que siguió fue una masacre industrializada. Los cartagineses, rodeando completamente al ejército romano, fueron matando capa tras capa de legionarios que no podían huir ni defenderse. La batalla duró toda la tarde. Cuando el sol se puso,
70.000 romanos yacían muertos en los campos de Canas. Entre ellos estaba el cónsul Emilio Paulo, 80 senadores que habían acompañado al ejército y la flor de la juventud aristocrática romana. Varrón escapó con unos pocos miles de supervivientes. Cuando regresó a Roma, el Senado salió a recibirlo y le agradeció por no haber desesperado de la República. Era un gesto extraordinario de unidad en el momento más oscuro. Pero las noticias de Canas desencadenaron un terremoto político en toda Italia. Por primera vez, algunos aliados de Roma comenzaron a desertar. Capua, la segunda ciudad más grande de Italia, abrió sus puertas a Aníbal. Otras ciudades del sur siguieron su ejemplo. Arpi, Salapia, varias comunidades de Lucania y el Brucio. El rey Filipo V de Macedonia, oliendo la debilidad romana, firmó una alianza con Aníbal. Siracusa, hasta entonces neutral, también cambió de bando, pero la mayoría de los aliados permaneció leal a Roma. Las colonias latinas del centro de Italia, en particular, rechazaron los ofrecimientos de Aníbal, y Roma, a pesar de las pérdidas catastróficas, se negó a rendirse. Cuando Aníbal envió a un emisario para negociar la paz, el Senado ni siquiera lo recibió. Declararon que no negociarían mientras hubiera ejércitos enemigos en suelo italiano. Esta determinación sobrehumana, este rechazo a admitir la derrota incluso cuando toda esperanza racional parecía perdida, fue lo que finalmente derrotaría a Aníbal. Roma podía permitirse perder ejércitos porque tenía una reserva inagotable de ciudadanos y aliados para reemplazarlos. Cartago, dependiente de mercenarios, no tenía esa capacidad. Cada batalla que Aníbal ganaba debilitaba su ejército, porque las bajas no podían ser reemplazadas fácilmente. Después de Cannas, uno de los generales cartagineses, Maharbal, instó a Aníbal a marchar inmediatamente sobre Roma. Con los romanos en estado de shock, quizás las murallas de la ciudad podrían ser tomadas por asalto. Aníbal rechazó la propuesta. Según la tradición, Maharbal respondió con una frase que se ha hecho célebre: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes utilizar la victoria». Los historiadores han debatido durante siglos si Maharbal tenía razón. ¿Podría Aníbal haber tomado Roma en el verano del 216? Probablemente no. La ciudad estaba fuertemente fortificada. Aníbal carecía de máquinas de asedio, y su ejército, aunque victorioso, también había sufrido bajas significativas. Pero lo que sí es cierto es que después de Cannas, la guerra entró en una nueva fase donde el tiempo jugaría en contra de los cartagineses. Roma adoptó definitivamente la estrategia fabiana. Ningún ejército romano buscaría ya una batalla campal contra Aníbal. En su lugar, múltiples fuerzas más pequeñas hostigarían a los cartagineses, protegerían a los aliados leales y recuperarían lentamente las ciudades que habían desertado. Era una guerra de desgaste que podía durar años, incluso décadas, pero que Roma estaba en mejor posición de ganar. Aníbal, por su parte, estaba atrapado en Italia sin los recursos para dar el golpe definitivo. Cartago, gobernada por una facción política rival de los Barca, enviaba refuerzos con cuentagotas. Los aliados itálicos que se habían unido a Aníbal esperaban que los protegiera de la venganza romana, lo que dispersaba sus fuerzas. Y cada año que pasaba, Roma se recuperaba un poco más de la catástrofe de Canas. La guerra se expandió a múltiples frentes. En Hispania, los hermanos Escipión, Publio y Neo habían estado luchando contra los cartagineses desde el inicio del conflicto. Lograron impedir que los refuerzos hispanos llegaran a Aníbal y amenazaron las bases cartaginesas en el sur de la península. Pero en el año 211, ambos hermanos murieron con pocas semanas de diferencia, derrotados por los ejércitos de Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, y otros generales cartagineses. Roma envió entonces a un nuevo comandante a Hispania, el joven Publio Cornelio Escipión, hijo del cónsul del mismo nombre que había combatido a Aníbal en el Tesino. Escipión tenía apenas 25 años y ningún cargo oficial que lo calificara para el mando, pero era el único candidato dispuesto a aceptar la misión, y el pueblo romano, en un acto de fe extraordinario, le concedió el mando extraordinario con poderes proconsulares. La elección resultó ser brillante. Escipión era un genio militar del mismo calibre que Aníbal, y había estudiado cuidadosamente las tácticas del cartaginés. En el año 209, apenas llegado a Hispania, capturó Cart Hadasht
en una audaz operación anfibia. Era el golpe más doloroso que Cartago había sufrido desde el inicio de la guerra. Perdían su capital hispana, sus arsenales, sus minas de plata y miles de rehenes íberos que garantizaban la lealtad de las tribus. Escipión continuó su campaña con una serie de victorias que fueron desmantelando el dominio cartaginés en Hispania. En el año 206, en la batalla de Ilipa, destruyó completamente los ejércitos cartagineses, utilizando contra ellos las mismas tácticas de envolvimiento que Aníbal había empleado en Canas. Los últimos comandantes cartagineses huyeron de la península o fueron capturados. Hispania pasó a ser territorio romano. Mientras tanto, en Italia, la guerra continuaba su lento y sangriento curso. Aníbal todavía era invencible en batalla abierta, pero cada vez tenía menos oportunidades de demostrar su genio. Los romanos simplemente se negaban a combatir. Sitiaban las ciudades que se habían aliado con Cartago, esperando con paciencia a que el hambre las rindiera. Capua, la mayor conquista de Aníbal después de Canas, cayó en el año 211 después de un largo asedio. Los romanos la castigaron con severidad extrema. Los senadores capuanos fueron ejecutados, los ciudadanos vendidos como esclavos. La ciudad perdió su autonomía para siempre. Era una advertencia para cualquier otro aliado romano que pensara en desertar. En el año 207, Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, finalmente logró cruzar los Alpes con un nuevo ejército para reforzar a su hermano. Si los dos Barca lograban unir sus fuerzas, la guerra podría dar un vuelco decisivo. Pero los romanos interceptaron los mensajes que Asdrúbal enviaba a Aníbal y lograron concentrar dos ejércitos consulares contra él antes de que pudiera llegar al sur. La batalla del Metauro, en junio del 207, fue el principio del fin para las esperanzas cartaginesas. Asdrúbal fue derrotado y muerto, su ejército destruido. Los romanos cortaron su cabeza y la arrojaron al campamento de Aníbal. Era la primera noticia que el general cartaginés tenía de que su hermano había llegado a Italia. Se dice que Aníbal, al reconocer los rasgos de Asdrúbal, murmuró: «Ahora veo el destino de Cartago». Los últimos años de Aníbal en Italia fueron una penosa retirada hacia el sur. Perdió ciudades una tras otra, vio morir a sus veteranos sin poder reemplazarlos. Contempló cómo la alianza que había construido se derrumbaba mientras los romanos recuperaban inexorablemente el control. Pero se negó a rendirse, se negó a evacuar Italia, manteniendo la esperanza de que algo cambiara. Lo que cambió fue que Escipión llevó la guerra a África. Después de conquistar Hispania, el joven general convenció al Senado romano de que la única forma de terminar la guerra era atacar a Cartago directamente. En el año 204, desembarcó en el norte de África con un ejército de 30.000 hombres y comenzó a devastar el rico territorio agrícola que alimentaba a la capital cartaginesa. Cartago, que durante años había descuidado la defensa de su propio territorio, confiando en la campaña de Aníbal en Italia, se encontró de repente amenazada de muerte. Los campos ardían, los aliados númidas desertaban, y Escipión se acercaba cada vez más a las murallas de la ciudad. El Senado cartaginés tomó la única decisión posible. Llamaron a Aníbal de vuelta a casa. En el otoño del año 203, Aníbal abandonó Italia después de 15 años de campaña ininterrumpida. Nunca había sido derrotado en batalla campal, pero había perdido la guerra. Al embarcar, se cuenta que miró hacia las costas italianas que desaparecían en el horizonte y maldijo a los dioses y a los hombres que le habían negado la victoria. El encuentro final entre Aníbal y Escipión tuvo lugar en Sama, en el interior de Túnez, en octubre del año 202 antes de nuestra era. Era la primera vez que Aníbal combatía en suelo africano, con un ejército improvisado de veteranos traídos de Italia, reclutas inexpertos y elefantes mal entrenados. Escipión, por su parte, contaba con sus legiones curtidas en Hispania y, crucialmente, con la caballería númida, que había cambiado de bando bajo el liderazgo del príncipe Masinisa. Antes de la batalla, los dos generales se reunieron cara a cara entre las líneas de ambos ejércitos. Fue un momento único en la historia. Los dos mayores comandantes de su generación, que se habían estudiado mutuamente durante años sin encontrarse jamás, finalmente frente a frente. Aníbal, que ya tenía más de 40 años, propuso condiciones de paz. Escipión, que no llegaba a los 35, las rechazó.
Solo la batalla decidiría. En Sama, las tornas se invirtieron. Escipión utilizó contra Aníbal las mismas tácticas que el cartaginés había empleado contra los romanos durante años. Neutralizó la carga de elefantes abriendo huecos en su formación para que los animales pasaran sin causar daño. Mantuvo a su infantería firme mientras la caballería númida barría a los jinetes cartagineses y perseguía a los fugitivos. Cuando los númidas regresaron y cayeron sobre la retaguardia cartaginesa, el ejército de Aníbal se derrumbó. 20.000 cartagineses murieron en el campo de batalla y otros 20.000 fueron capturados. Aníbal escapó con un puñado de supervivientes, pero la guerra había terminado. Las condiciones de paz que Roma impuso fueron aplastantes. Cartago perdió todos sus territorios fuera de África, entregó su flota de guerra excepto 10 barcos, acordó pagar una indemnización de 10.000 talentos de plata durante 50 años y prometió no hacer la guerra a nadie sin permiso de Roma. Era el fin del imperio cartaginés como potencia mediterránea. Aníbal, sorprendentemente, sobrevivió a la derrota. Durante algunos años sirvió como sufete de Cartago, intentando reformar el corrupto sistema financiero de la ciudad para poder pagar la indemnización de guerra. Pero sus enemigos políticos lo acusaron de conspirar con los enemigos de Roma y tuvo que huir al exilio. Pasó sus últimos años vagando por las cortes del Mediterráneo oriental, ofreciendo sus servicios a cualquier rey que quisiera desafiar a Roma. Sirvió a Antíoco III de Siria, al rey de Armenia, a Prusias de Bitinia. En todas partes, los romanos lo perseguían, exigiendo su entrega. Finalmente, en el año 183 antes de nuestra era, cuando tenía unos 65 años, los romanos cercaron la villa donde se escondía en Bitinia. Antes de que pudieran capturarlo, Aníbal tomó el veneno que siempre llevaba consigo. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron: «Liberemos a Roma de su largo temor», ya que considera demasiado largo esperar la muerte de un anciano. Ese mismo año, según algunas fuentes, murió también Escipión el africano, el hombre que había derrotado a Aníbal. También él había caído en desgracia en Roma, acusado de corrupción por sus enemigos políticos. Murió en su finca rural, amargado y resentido. Pidió que en su tumba se grabara: «Ingrata patria, no tendrás mis huesos». Los dos grandes rivales, que habían determinado el destino del Mediterráneo, acabaron sus días como exiliados de sus propias ciudades. Pero la historia de Cartago no terminó con la Segunda Guerra Púnica. La ciudad, a pesar de haber perdido su imperio, conservaba su vocación comercial y su posición estratégica. Durante los 50 años siguientes, Cartago se recuperó económicamente hasta el punto de poder ofrecer pagar de una sola vez toda la indemnización de guerra pendiente. Roma rechazó la oferta. Era más conveniente mantener a Cartago endeudada y dependiente. Esta recuperación cartaginesa preocupaba a muchos romanos. El senador Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Censor, había visitado Cartago y quedó alarmado por su prosperidad. A partir de entonces, terminaba todos sus discursos en el Senado, trataran del tema que trataran, con la misma frase: «Además, opino que Cartago debe ser destruida». La oportunidad llegó en el año 150 antes de nuestra era. Cartago, harta de las constantes agresiones de su vecino Masinisa, el rey númida aliado de Roma, finalmente se defendió militarmente sin pedir permiso a Roma como exigía el tratado. Era la excusa que los romanos habían estado esperando. El Senado declaró la guerra y envió un ejército a África con instrucciones secretas de destruir Cartago completamente. Los cartagineses, aterrorizados, ofrecieron rendirse incondicionalmente. Entregaron sus armas, sus barcos, 300 rehenes de las mejores familias. Pero entonces los romanos revelaron su verdadera exigencia. Los cartagineses debían abandonar su ciudad y establecerse en un lugar a al menos 15 kilómetros del mar. Era una sentencia de muerte económica para una ciudad que vivía del comercio marítimo. Los cartagineses, con una determinación que recuerda a la de Roma después de Canas, decidieron resistir. Desarmados y sin aliados, contra la mayor potencia militar del mundo, eligieron la guerra antes que la sumisión. Lo que siguió fue el asedio más largo y feroz de la antigüedad. Durante 3 años, los cartagineses resistieron dentro de sus murallas, fabricando nuevas armas,
convirtiendo los templos en fábricas, las casas en fortalezas. Las mujeres se cortaron el cabello para hacer cuerdas de catapulta. Los ancianos y los niños trabajaban junto a los hombres en la defensa. El comandante que finalmente tomó Cartago fue Escipión Emiliano, nieto adoptivo del africano. En la primavera del año 146 antes de nuestra era, las legiones rompieron las murallas y entraron en la ciudad. Lo que siguió fueron 6 días de combate casa por casa, calle por calle, piso por piso en los edificios de varios pisos que flanqueaban las calles principales. Polibio, el historiador griego que acompañaba a Escipión, dejó un relato estremecedor de aquellos días. Los soldados romanos avanzaban por los tejados, saltando de edificio en edificio, mientras otros combatían en las calles de abajo. Los cuerpos de los caídos se amontonaban en las calles y eran aplastados por los caballos y las máquinas de guerra. Los supervivientes cartagineses se refugiaban en los pisos superiores y eran arrojados al vacío. Finalmente, los últimos defensores se retiraron a la colina de Birsa, el corazón original de la ciudad, donde estaba el templo de Esmun. 50.000 civiles que se habían refugiado allí se rindieron y fueron vendidos como esclavos. Pero 900 desertores romanos que habían luchado con los cartagineses sabían que no habría clemencia para ellos. Se hicieron fuertes en el templo junto a la esposa del comandante cartaginés Asdrúbal. El propio Asdrúbal había huido secretamente para rendirse a Escipión. Su esposa, al verlo postrado ante el enemigo, lo maldijo públicamente desde lo alto del templo. Luego tomó a sus 2 hijos pequeños y se arrojó con ellos a las llamas del santuario incendiado, prefiriendo la muerte a la vergüenza. Era un eco de la legendaria Elisa, que según la leyenda, había fundado Cartago arrojándose también al fuego. El saqueo de Cartago duró 17 días. Todo lo que tenía valor fue confiscado para Roma. Después, por orden del Senado, la ciudad fue incendiada sistemáticamente. Las llamas ardieron durante otras 2 semanas. Cuando se extinguieron, los romanos araron las ruinas y sembraron sal sobre la tierra, maldiciendo el lugar para que nada volviera a crecer. La ciudad que había dominado el Mediterráneo occidental durante 7 siglos dejó de existir. Escipión Emiliano, contemplando la destrucción de la que había sido una de las ciudades más grandes del mundo, lloró. Polibio, que estaba junto a él, le preguntó por qué lloraba habiendo logrado tal victoria. Escipión respondió con una cita de Homero sobre la caída de Troya. Llegará el día en que la sagrada Ilión perezca. Y añadió, temo que algún día alguien dé la misma orden sobre Roma. Era una profecía que tardaría 600 años en cumplirse, pero que finalmente se cumpliría cuando los visigodos saquearan Roma en el año 410 de nuestra era. Los imperios, por grandes que sean, no son eternos. Cartago lo descubrió antes que Roma, pero Roma también lo descubrió a su debido tiempo. El legado de Cartago, sin embargo, sobrevivió a su destrucción física. Los fenicios habían inventado el alfabeto que usamos hoy, y los cartagineses lo habían difundido por todo el Mediterráneo occidental. Sus técnicas agrícolas fueron adoptadas por los romanos. Los tratados de agronomía del cartaginés Magón fueron traducidos al latín por orden del Senado. El recuerdo de Aníbal, sobre todo, perduró a través de los siglos. Para los romanos, fue el arquetipo del enemigo terrible, la pesadilla con el que las madres asustaban a sus hijos. Aníbal ad portas, Aníbal está a las puertas. Pero también fue admirado como el mayor genio militar que Roma había enfrentado jamás, el hombre que casi destruyó la República. Para nosotros, hoy, mirando hacia atrás a través de más de 2000 años, la historia de Cartago tiene un significado diferente. Es un recordatorio de que la historia no tiene un destino inevitable, de que las cosas podrían haber sido de otra manera. Si Aníbal hubiera tenido más apoyo de Cartago, si los aliados romanos hubieran desertado en masa después de Canas, si los hermanos Barca hubieran logrado unir sus fuerzas en Italia, el Mediterráneo podría haber sido púnico en lugar de romano, y el mundo que conocemos sería irreconociblemente diferente. Pero la historia tomó el camino que tomó. Cartago fue destruida. Roma conquistó el Mediterráneo, y de ese mundo romano surgió eventualmente la civilización occidental tal como la conocemos. Los cartagineses, los fenicios, los íberos que lucharon junto a Aníbal,
Todos ellos desaparecieron como pueblos distintos, absorbidos por el Imperio Romano. Sin embargo, algo de ellos perdura en nosotros. Cada vez que escribimos una carta o leemos un libro, estamos usando descendientes del alfabeto fenicio. Cada vez que navegamos por el Mediterráneo, seguimos rutas que los cartagineses exploraron primero. Y cada vez que estudiamos estrategia militar, encontramos el nombre de Aníbal en las primeras páginas. En los alrededores de Túnez moderna, si uno sabe dónde buscar, todavía puede encontrar los restos de la antigua Cartago. Los romanos destruyeron la ciudad púnica, pero 100 años después fundaron sobre sus ruinas una nueva Cartago romana que se convirtió en una de las grandes metrópolis del imperio. Esa segunda Cartago también fue destruida por los árabes en el siglo VII, pero las piedras más antiguas, las que datan de los tiempos de Aníbal y antes, siguen allí, testigos mudos de una civilización perdida. Si cierras los ojos esta noche, mientras la música suena suavemente, quizás puedas imaginar cómo era la Cartago de los Barca. Imagina el puerto circular donde miles de barcos se balanceaban en el agua. Imagina las calles estrechas donde comerciantes de todas las naciones negociaban en una docena de idiomas. Imagina los templos donde ardía el fuego sagrado de Tanit, la diosa de la luna. Imagina las murallas que ningún enemigo logró cruzar hasta el final, cuando ya no quedaba nada que defender. Todo eso ha desaparecido, pero la historia permanece, y mientras haya alguien que quiera escucharla, Cartago nunca morirá del todo. Gracias por acompañarnos esta noche en Ecos de las Civilizaciones. Duerme bien, y que los antiguos misterios del Mediterráneo visiten tus sueños.